Bueno, hermanos, buenas noches. Es como siempre un placer estar acá frente a ustedes, pidiéndole a Dios que me use, que no sea yo el que hable, sino que sea Él a través de mi boca, porque nosotros simplemente somos instrumentos de Dios. Y aquí estamos siempre frente a nuestros hermanos, dispuestos a compartir la palabra que Dios ponga en nuestro corazón. Esta es una palabra para todos nosotros, tanto para el que predica como para el que escucha, porque también el que predica escucha. Dios puso una palabra en mí y yo la he titulado Cristo nuestro Evangelio. Porque recuerden que para nosotros el vivir es Cristo. O sea, el hecho de ser cristianos implica vivir para Cristo y tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Entonces, yo quiero hacer como un pequeño resumen de la historia del hombre sobre la tierra. ¿Y por qué Cristo vino a este mundo? Porque Él vino enviado por su Padre con una razón de ser, ¿cierto? Entonces, vámonos a Génesis, capítulo 1, verso 27. O sea, nos vamos a ir al origen, ¿cierto? Recuerden que Dios hizo todo lo que hay en la tierra en 6 días. Y precisamente en el 6.º día hizo al hombre, ¿cierto? O sea, fue, digamos, lo último que Él hizo. Ahora, ¿por qué hizo Dios al hombre? Porque Él hizo todo y vio que todo era bueno, ¿cierto? Pero dijo, bueno, ¿y quién va a manejar todo esto? Y Él dijo, bueno, entonces hagamos una persona, un personaje que sea Señor de la creación. Por eso Dios hizo al hombre, para ser Señor de la creación. Y dice ahí en este verso, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces yo quiero que resaltemos ahí ese lo creó. O sea, porque Dios hizo al hombre, primeramente. Porque Dios dijo, voy a poner un personaje para que sea Señor de la creación. Y también había hecho todos los animales. Y los hizo en parejitas, ¿cierto? Hembra y macho. Y después de que Dios hizo al hombre, se puso a mirar. Hijo, ¿y por qué el hombre está solo? O sea, ¿por qué todos los animalitos tienen su parejita y el hombre no? Y ahí fue donde Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Porque lo vio solo. O sea, recuerden que lo hizo en el mismo 6.º día a la mujer. Y lo hizo de una costilla de Adán. Recuerden que para Dios un día son como 1000 años. O sea, ¿cuánto se demoró Dios para hacer a Eva? 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sabemos, ¿cierto? Puede haber sido al cabo de los 100 años, al cabo de los 150, al cabo de los 200 años, que Dios vio que el hombre estaba solo. Hijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Entonces, en el verso 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día 6.º. ¿Por qué puse yo este versículo? Para resaltar una cosa que nosotros ya no hacemos. Porque el día empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde. Y para Dios la tarde era de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Y la mañana era de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Por eso dice ahí, ¿cierto? Y fue la tarde y la mañana del día 6.º.
¿cierto? Y bien importante también que dice que Dios vio, he aquí que era bueno en gran manera. O sea, Dios vio que todo lo que había hecho Él, incluyendo el hombre, era bueno. Bueno, sigamos con el verso siguiente. Mire que en el capítulo 1 estamos que Dios hizo todo en 6 días, ¿cierto? Incluyendo al hombre. Ya en el capítulo 2 de Génesis, en el verso 18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por eso siempre tenemos que tener muy presente que primero es el hombre y después la mujer. No es que Dios esté menospreciando o poniendo en menor valía a la mujer, sino que Dios creó al hombre como Señor de la creación y a la mujer la puso como ayuda idónea para el hombre. Y eso no tiene nada de malo. Yo, por ejemplo, tuve 4 hijas, o sea, tuve 4 ayudas idóneas. Y esas mujeres tienen 4 varones con los cuales se casaron y ellos son los señores de la casa, ¿cierto? Porque ¿qué está pasando hoy por hoy? La mujer quiere tomar el señorío y eso va contra la palabra de Dios. La mujer quiere ser igual al hombre en todo. Ya hay mujeres futbolistas, basquetbolistas, boxeadoras, luchadoras, de todo. ¿Por qué? Porque la mujer quiere ser igual al hombre. Y es importante que miremos de acuerdo a la Biblia que Dios creó al hombre primero y lo puso como Señor de la creación. Y la mujer es una ayuda idónea, buena, porque le digo una cosa, Tony, por ejemplo, está ahora solo en la casa y es muy duro, ¿no? Porque no tiene su ayuda idónea. Mi esposa ha estado enferma y eso es muy duro, porque a mí me ha tocado hacer todo el oficio de la casa y eso es muy duro. Entonces, para eso es la mujer, para que le ayude al hombre. Pero no para que iguale al hombre, ni para que reemplace al hombre, que eso es lo que estamos haciendo hoy por hoy, ¿cierto? La mujer está tratando de reemplazar al hombre. Bueno, el hombre fue creado por Dios en inocencia. El hombre era imagen de Dios, ¿cierto? Era una persona inocente. El hombre no conocía el mal. El hombre ni siquiera se daba cuenta que estaba desnudo. Y de la misma forma, cuando Eva fue formada de una costilla de Adán, también era una mujer inocente. Ella no sabía que estaba desnuda. ¿Por qué? Porque no conocían el mal. Ni Adán ni Eva conocían el mal. Entonces, recordemos, el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. O sea, Dios hizo al hombre de una manera muy especial. Y es el único dentro de la creación que Él mismo lo formó. Cogió barro de la tierra, hizo la escultura, hizo la figura y sopló en el aliento de vida. O sea, fue una persona muy especial para Dios. Y seguimos siendo muy especiales para Dios. Por eso es que Dios no ha acabado con el hombre. Porque Dios siempre ha tenido misericordia de nosotros. Por el amor tan grande que tuvo para con nosotros. Porque cuando Dios nos hizo, vio que era bueno. Vio que el hombre le había quedado bueno. Pero, siguiendo con la historia, aparece la transgresión. Y antes de leer sobre la transgresión, ¿qué es la transgresión? Es una violación de una ley o de un mandamiento. Eso es la transgresión.
El primer mandamiento que Dios le dio al hombre fue: de todo árbol del huerto podrás comer, menos de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. Ese fue el primer mandamiento que Dios le dio al hombre, una ley. Y transgredir ese mandamiento va en contra de Dios. Entonces ahí viene la situación del hombre, que el hombre cometió transgresión. Pero ¿quién cometió la transgresión? Y eso es bueno también que lo sepamos, ¿cierto? Porque a veces o lo sabemos o nos hacemos los locos, ¿cierto? Pero miremos lo que dice Pablo en 1 de Timoteo 2:14. Y dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer fue la que violó esa ley, ese mandamiento que había puesto Dios. Y por eso Pablo dice ahí, unos versículos antes, dice: y no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. No permito que la mujer enseñe al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es señor de la creación. Por eso es que el hombre está en orden jerárquico por encima de la mujer. Porque Dios lo hizo así, ¿cierto? Hizo al hombre primero y lo puso como señor de la creación. Eso no se nos puede olvidar, porque eso ya se olvidó. Ya la gente, y sobre todo en este siglo XXI, ya el señor de la creación no es el hombre. Ya es cualquier persona menos el hombre. Anoche estábamos hablando nosotros de que hay tantas denominaciones y tantas religiones y tantas cosas, que hay inclusive una denominación que es de los gays y las lesbianas, tienen una religión propia, donde ellos dicen que Dios predique el amor, entonces que nos tenemos que amar. Pero es que el amor de Dios es un amor santo, es un amor ágape, no es el amor distorsionado que tiene el hombre. La mayoría de nosotros nos enamoramos de una mujer o de un hombre, pero materialmente. No lo miramos desde el punto de vista espiritual, ni las cualidades espirituales que tiene la persona. En estos días yo estaba hablando mucho con mi familia en las reuniones bíblicas, y una de las cosas que yo he aprendido, y que lo dice Pablo, porque nosotros aprendemos lo que está en la Biblia, porque la Biblia es verdad, dice que el hombre no hace las cosas buenas, sino el espíritu. O sea, nadie diga que es bueno y que hace cosas buenas. No, si usted hace cosas buenas es porque tiene el Espíritu de Dios dentro de usted. Porque el hombre no es capaz de hacer cosas buenas, porque el hombre es malo. Pero el Espíritu de Dios, si mora en él sí es capaz de hacer cosas buenas. Vamos a hablar entonces de la simiente, porque recuerden que Jesucristo es la simiente de Dios, ¿cierto? Y por eso hablamos hoy de Cristo, el Evangelio. ¿Y qué es una simiente? Es sinónimo de semilla. Cuando yo hablo de simiente, hablo de semilla. Entonces, miremos Génesis 3:15. Es la primera vez que se habla de simiente en la Biblia, ¿cierto? Y dice, hablándole Dios a la serpiente antigua, que es el diablo, le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, desde ahí estaba Dios hablando de una semilla que iba a sembrar. Y vamos a ver más adelante que esa semilla es Cristo, ¿cierto? Y que Dios quiere sembrar esa semilla en cada uno de nosotros. Tenemos que aceptar esa semilla que Dios quiere plantar en nosotros. Pero la mayoría de nosotros no queremos aceptar esa semilla. Entonces, como les decía, la simiente es sinónimo de semilla. Entonces, el diablo sembró en Eva una simiente. ¿Cuál simiente sembró el diablo en Eva? El pecado. ¿Y qué es pecado? Es ir en contra de la voluntad de Dios, es hacer lo que Dios dice que no hagamos. Y esa es la famosa transgresión de que estamos hablando, ¿cierto? Eva permitió que el diablo sembrara la semilla de él en ella. Y por eso cometió transgresión, por eso pecó. O sea, la semilla del diablo es el pecado. Y esa semilla la sembró en Eva. Y ahí empezó el debacle, ¿cierto? Porque cuando el hombre desobedeció a Dios, todo se deshizo. Todo se fue al traste, todo se fue al piso. Y por eso Dios le advirtió al hombre y a la mujer: el día que de ese árbol comieres, ciertamente moriréis. Y recuerden que el diablo le dijo a Eva: no, es que usted no se va a morir, eso es mentira. Al contrario, usted va a tener todo el conocimiento y usted va a ser como Dios. Y el problema es que Eva escuchó al diablo. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿A quién estamos escuchando nosotros? ¿Estamos escuchando la voz de Dios o la voz del diablo? ¿Estamos dejando que nos siembren la semilla de pecado o la semilla que Dios mandó, que es la simiente? Recuerden el título de la predicación de hoy: Cristo, el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Buenas noticias. ¿Por qué? Porque nosotros todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Evangelio son buenas noticias. Nosotros cuando salimos a invitar a la gente a la calle, es a invitarlos a que escuchen buenas noticias. Nosotros salimos a evangelizar y no vamos a convertir a nadie, porque simplemente lo estamos invitando a que vengan a la iglesia para que escuchen buenas noticias, para que sepan que no todo está perdido, para que sepan que hay esperanza. Pero ¿qué pasa con la gente? La gente no quiere oír buenas noticias. Hay un programa que yo escucho mucho en el carro y que prácticamente esa emisora no la quito de ahí, que se llama la BBN. La BBN es una emisora cristiana. Y cuando hablan de las noticias del mundo, hablan de malas noticias. Pero después dicen: ahora vienen las buenas noticias. Las buenas noticias están aquí. Las buenas noticias no están afuera. Afuera no hay buenas noticias. En la televisión no hay buenas noticias. Las buenas noticias están aquí. Pero la gente no quiere escuchar buenas noticias. Y por eso no vienen a la congregación. Por eso nosotros no nos extrañamos de que vengan tan pocas personas. Porque siempre hay una disculpa, ¿cierto? Estaba lloviendo, estaba haciendo mucho frío, estaba muy ocupado, estaba haciendo esto o aquello. Porque las buenas noticias a mí no me interesan.
Desafortunadamente lo dicen así. Y si no lo dicen, lo piensan. Y es muy bueno cuando la gente viene a la iglesia para escuchar buenas noticias. Entonces la semilla de la serpiente, esto es la desobediencia, fue sembrada en Eva y ella concibió y dio a luz el pecado. O sea, la serpiente sembró la semilla en Eva y Eva concibió y dio a luz, ¿qué? El pecado. Esa es la semilla del diablo, ¿cierto? El pecado, que está sembrando cada día con más intensidad en el mundo. Es una semilla que está más intensa que la semilla de la buena noticia, que es la semilla de Cristo Jesús. Así como el diablo sembró su semilla y se tiró en todo lo que Dios había hecho, Dios también mandó su semilla. Y todos sabemos que el Espíritu Santo descendió sobre María y concibió y dio a luz un hijo, Cristo. Cristo es la semilla de Dios, es la simiente de Dios, nacido de mujer, así como el pecado nació de una mujer. Cristo es la semilla de Dios, nacido también de una mujer. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hace perfecto, ¿cierto? Así como el diablo sembró su semilla en una mujer, Dios sembró su semilla en una mujer y nació Cristo. Y Cristo es buena noticia. ¿A qué vino Jesucristo al mundo? La palabra de Dios lo dice. Vino a deshacer las obras del diablo. A eso vino. Porque recuerden que el diablo ¿a qué vino? A robar, a matar y a destruir. A eso vino. Pero Jesucristo vino a destruir todo lo que el diablo ha hecho. Pero tenemos que permitir que esa semilla llegue a nosotros para que destruya todo lo que el diablo ha construido. Pero tenemos que aceptar esa semilla. Tenemos que recibir la semilla. En 1 Juan 3:8, y esto es una afirmación, yo diría que un poco dura para las personas, porque todos nos creemos buenos, ¿cierto? Todos creemos que no somos malos, que no hacemos el mal, que todo lo que hacemos está ok, ¿cierto? Pero resulta que dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que es de Dios hace lo bueno, y el que es del diablo hace lo malo. Nosotros nos tenemos que mirar al espejo, cada uno de nosotros, a mirar si lo que estamos haciendo es bueno o es malo. Hay gente que dicen que tienen la conciencia cauterizada, que ellos no se dan cuenta de si lo que hacen es bueno o malo. Eso no es verdad. Lo que pasa es que desafortunadamente la gente tiene oídos y no oyen, y tienen ojos y no ven. ¿Por qué? Uno no se explica por qué. ¿Por qué teniendo oídos no oyen y por qué teniendo ojos no ven? Uno no entiende. Yo lo acepto en una persona como él, que es sordomudo, ¿cierto? Pero nosotros oímos, nosotros vemos perfectamente. Y recuerden que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los que están aquí en este momento, ¿qué están haciendo? Oyendo la palabra de Dios.
Y uno se pregunta, ¿por qué tan poquitas personas están interesadas en oír la palabra de Dios? ¿Por qué? Si la palabra de Dios son buenas noticias, ¿por qué no quieren oír buenas noticias? No entendemos. Entonces, vamos a hablar de la predicación. Nosotros, todos los que tenemos el privilegio de pararnos frente a un púlpito a predicar la palabra de Dios, estamos siempre dando buenas noticias, ¿cierto? Y esperamos que las personas nos oigan, porque a veces no oyen, a veces vienen a la congregación, pero no oyen. ¿Por qué? Porque yo creo que yo les he comentado, yo fui profesor en una universidad y yo lo primero que le decía a los alumnos, vea, por favor, se sientan ahí y no se vayan a ir, porque a veces dejan el cuerpo ahí y se van. Y uno cree que le está predicando y él no está ahí, se fue a andar. Y eso pasa mucho. Hay personas hasta se duermen en la iglesia. Uno los ve y están dormidos, porque no les interesa el mensaje, ¿cierto? Porque no quieren oír buenas noticias. Y uno se sorprende. Entonces voy a leer 2 de Corintios, capítulo 6, del verso 11 al 18. Y esto tiene que ver con la predicación. Recuerde que nosotros predicamos a Cristo. Yo en estos días he hablado mucho porque tengo un yerno que, aunque está leyendo mucho la Biblia, él es muy católico. Y nosotros somos de tradición, es decir, romper una tradición es complicado. Y yo eso lo entiendo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Hay muchas denominaciones que dicen que son cristianos, muchas, incluyendo los católicos. Aunque a veces los católicos ni siquiera saben que son cristianos, porque le dicen a uno que, usted es un cristiano, como si ellos no fueran cristianos, ¿cierto? El problema de las denominaciones es que tienen mandamientos y creencias que no son bíblicos. Y eso uno no lo debe discutir, porque esas cosas las tiene que mostrar Dios, no uno, ¿cierto? Pero ustedes que ya conocen, por ejemplo, en la Iglesia Católica dicen que María es la Madre de Dios. Eso no es bíblico, ¿cierto? Que María subió en cuerpo y alma al cielo, eso no es bíblico. Que María está en el cielo intercediendo por nosotros, eso no es bíblico. Y hay muchas cosas, ¿cierto? Pero las personas, a través de escuchar la palabra de Dios y de leer la palabra de Dios, se tienen que dar cuenta cuál es la verdad, ¿cierto? Porque la Biblia dice, escudriñad las Escrituras y en ella hallaréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado, porque nosotros somos esclavos del pecado. Y Jesucristo vino a nosotros para liberarnos del pecado, para deshacer las obras que el diablo haya hecho. En el verso 12 dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. O sea, están escuchando, pero tienen el corazón apretado. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no llegue. Eso pasa con la gente que tienen diferentes denominaciones o que son débiles en la fe, como pasó con los Gálatas, ¿cierto? Estos días hemos estado leyendo los Gálatas y Pablo le dice a los de Galacia, Gálatas insensatos, ¿quién os predicó un evangelio diferente al que ya habéis oído de mí? ¿Por qué os devolviste? Y uno ve personas que creen
Porque es que devolverse, cuando Pablo habla, él está hablando de Cristo, él está hablando de las cosas nuevas, que las cosas viejas pasaron. Entonces uno no entiende cómo hay gente todavía en este siglo XXI que estén bajo la ley. Y la ley no fue abolida, pero la ley ya no va más. Porque cuando yo estoy bajo la ley, estoy bajo condenación. Toda persona que esté bajo la ley tiene que saber y entender que está bajo condenación. Pero la gente no entiende eso, ni lo quiere entender. ¿Por qué? Porque sois estrechos en vuestro propio corazón. Si abrieran el corazón, si estuvieran dispuestos a escuchar la palabra de Dios, seguramente entenderían. En el verso 13, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Porque Pablo dice, yo estoy dispuesto, yo estoy abierto, yo les estoy predicando la verdad. Por favor, ustedes también, ensanchen su corazón, abran su corazón, permitan que la palabra de Dios llegue a sus corazones. Dice el 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Sigamos, pastor. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, nos tenemos que apartar de todas las cosas que no predican la verdad. Y hay muchas denominaciones, muchas iglesias, muchas congregaciones que no predican la verdad. Y sin embargo hay gente que están allá, están amarrados allá y no quieren escuchar la verdad, porque la verdad es Cristo y solamente Cristo. Entonces, recordemos, el evangelio es Cristo. Cuando hablamos de evangelio, hablamos de Cristo y todas las verdades que Cristo habla en el evangelio. Dice, son buenas noticias y nos muestran el plan de Dios para sus hijos, para darnos felicidad y salvación. Para eso es el evangelio, para darnos a nosotros felicidad y salvación. Por eso tenemos que escuchar el evangelio. Y vuelvo y repito, el evangelio es Cristo. Cristo es el evangelio, Él es la verdad. Es el regalo de Dios para la humanidad. Jesucristo vino a este mundo y es el regalo de Dios para nosotros. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ese es el regalo más maravilloso que podemos haber recibido nosotros. ¿Cuál es el problema? Que es un regalo que nosotros no queremos recibir. ¿Por qué? Uno no entiende. ¿Pero por qué? Porque el hombre es malo. Porque el hombre tiene la semilla del diablo en su corazón y no la quiere dejar deshacer. Yo les contaba esta semana a mi familia. Yo tuve una empresa y un diciembre le compramos regalos a todos los niños de los trabajadores. Y uno de los trabajadores recibió el carrito para el niño, no tenía sino un niño. Y a los 5 minutos lo tiró al piso y lo botó, que ¿para qué eso? Y para mí eso mismo pasa con la gente cuando uno le va a entregar el regalo.
que Dios le mandó, que es Cristo, ¿cierto? El regalo que Dios le mandó. ¿Y saben qué hacen? Lo botan. A mí ese regalo no me interesa. Y lo desechan. Y no saben lo que están votando. Están votando la salvación, están votando la felicidad. O sea, ellos están diciendo, es que a mí no me interesa lo que Dios me dé. A mí me interesa lo que el diablo me dé. ¿Por qué? Porque mi papá se llama diablo. Y yo le recibo lo que me dé mi papá. Y por eso Jesucristo le decía mucho a los escribas y fariseos, porque eran unos falsos. Ustedes son hijos del diablo. Es una palabra muy dura a veces decirle a una persona, y ojalá que uno nunca tenga que hacer eso de decirle a alguien, usted es un hijo del diablo. Porque eso es muy duro. Entonces recuerden, Cristo vino enviado por el Padre con un plan establecido por Dios, y ese plan lo cumplió totalmente. Recuerden que cuando Cristo estaba en la cruz, ya para morir, dijo, todo está consumado, consumado es. Dios, Padre, todo lo que me dijiste que hiciera, lo hice. Hasta morir por esta gente que no merecen morir por ellos. Pero tú me dijiste que viniera a morir por ellos. Entonces, les decía, Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Eso es importantísimo que lo tengamos presente. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿quién es Cristo para nosotros? Nos tenemos que preguntar cada uno de nosotros, ¿quién es Cristo para mí? Entonces, yo puse aquí algunas cosas que yo creo que todas las tenemos claras, ¿cierto? Y es, Él es nuestro Redentor. ¿Y qué quiere decir Redentor? Que nos redimió de la maldición de la ley. Y miremos en Isaías 54:8 que dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Jesucristo, Dios mismo, es nuestro Redentor. Y por su misericordia vino y nos envió su Redentor, a Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo también para nosotros es la expiación. Por nuestros pecados pagó la deuda que teníamos con Dios. Él tomó nuestro lugar. No se nos puede olvidar que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Los que debían estar allá crucificados éramos todos nosotros, pero Él tomó nuestro lugar. Miremos qué dice Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. O sea, Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre para expiar nuestros pecados. O sea, Jesucristo es la expiación. Porque la sangre es vida. Él entregó su vida por nosotros y no se nos puede olvidar. También Él es el que nos justifica. ¿Y qué es justificar? Gracias, hermano. ¿Qué es justificar?
Dice, nos declara justos por su gracia, teniendo fe en Cristo. El justo murió por los injustos. Cristo, el justo, murió por nosotros. Él se hizo injusto para que nosotros fuéramos justos. Por eso la justicia de Dios se dio por medio de Jesucristo. Nos compró con la sangre para librarnos de la esclavitud del pecado. O sea, Él pagó el precio que Él pagó por nosotros, fue su sangre. Por eso nosotros debemos tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque si no hubiera sido por Él, estaríamos perdidos, estaríamos muertos, condenados. Nos liberó y lo hizo para hacernos sus siervos. Y más que sus siervos, sus hijos. Recuerden, nosotros éramos esclavos del diablo. ¿Por qué esclavos? Porque hacemos lo que nos dice el amo. Eso hace el hombre aquí en la tierra. Le obedece al amo. ¿Quién es el amo de la mayoría de las personas en este mundo? El diablo. Y por eso hacemos lo que nos dice el amo. Jesucristo nos compró por precio. Pagó con su sangre. Entonces ya somos libres. Pero ¿quién es nuestro nuevo amo? Porque cuando yo compro un esclavo es mío. Si yo lo compro es porque ya queda para mí. Pero Él nos compró para libertad. Y nos liberó para hacernos sus siervos. Y más que sus siervos, sus hijos. Recuerden que la Biblia dice que los hijos nunca dejan al amo. Porque están ahí con Él para siempre, ¿cierto? En cambio el esclavo, cuando es esclavo, cuando ya no sirve o está viejo, lo botan. Nosotros, aunque somos siervos de Cristo Jesús, somos hijos, y como hijos no nos va a botar. Entonces les decía que la semilla, Cristo es la simiente de Dios. O sea, recuerden que la simiente del diablo es el pecado. ¿Dónde se sembró esa semilla? En Eva. Y la semilla, la simiente de Dios, es Cristo. ¿Dónde se sembró Cristo? En una mujer, en María. Ahí sembró Dios la semilla. Y ahí nació Cristo, de una mujer. Porque el Espíritu Santo entró en María y concibió y dio a luz un hijo que se llamó Cristo Jesús. Entonces, sabemos que el hombre nace en pecado, pero es pecador cuando peca. O sea, los niños nacen en pecado, pero cuando un niño es pecador, cuando peca, antes no. Por eso un niño, si se muere en inocencia, se va para el cielo, porque él no ha pecado. Aunque tiene el pecado original, no ha pecado. Es un pecador en potencia. Todos nosotros somos pecadores en potencia. ¿Pero qué? Pecamos. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en Génesis 22:18, ya para terminar. Recuerden que Abraham es el padre de la fe, porque Abraham le obedeció a Dios. Abraham escuchó a Dios. Nosotros tenemos que escuchar a Dios y no al diablo. Entonces dice en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién es la simiente de Dios? Cristo. Y en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso tenemos que recibir a Cristo Jesús. Por eso tenemos que nacer de nuevo. Y esa es la reflexión de esta noche. ¿Estamos dispuestos a recibir la semilla de Dios en nuestros corazones?
Estamos dispuestos a recibir a Cristo Jesús para que deshaga las obras del diablo. Porque el que tiene a Cristo Jesús en su corazón no hace lo malo, sino que hace lo bueno, porque ya no es del diablo, sino de Dios. Pensemos hoy si nosotros somos de Dios o si somos del diablo. ¿Cuál semilla tengo yo sembrada en mi corazón? ¿La semilla del pecado o la semilla de la gracia que es Cristo Jesús? Yo los invito esta noche a que reciban a Cristo Jesús en su corazón, a que permitan que a través de la predicación del Evangelio de Cristo, la semilla de Cristo sea sembrada en los corazones de cada uno de nosotros. Recibamos esa semilla, que es gratis, no vale nada. Y la semilla de Cristo Jesús en nuestros corazones nos va a liberar de la esclavitud, del pecado, y nos va a llevar algún día a la presencia de Dios. Yo les agradezco mucho esta noche por haber escuchado esta palabra, que yo sé que es una palabra poderosa, una palabra de cambio, de transformación, y que sepamos la importancia que es para cada uno de nosotros recibir esa semilla que Dios mandó para sembrar en nuestros corazones, que es Cristo Jesús. Tony,